Can Yaman y Demet Özdemir. El salseo que nos trae Italia está que arde. ¿Recordáis el bombazo de su relación? Pues parece que las cosas siguen dando de qué hablar y esta vez, con una declaración que ha dejado a más de uno con los ojos como platos. Porque seamos sinceros, a todos nos encantó verlos juntos, ¿verdad? Esa química que tenían en la pantalla, paf. Y luego cuando confirmaron que estaban saliendo, el mundo del corazón se volvió loco. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues que desde Italia, donde Can está triunfando a lo grande, ha soltado unas palabras sobre Demet que suenan a ¿arrepentimiento? ¿A añoranza? Muchos decían que lo suyo era solo un romance de verano, algo pasajero porque estaban trabajando juntos en una serie, ¿sabéis? Que la fama y la cercanía hacen de las suyas. Pero luego, cuando se separaron, amigas, amigos. El silencio fue tremendo. Y ahora, zas. Can se decide a hablar. Y no habla de cualquier cosa, habla de Demet. ¿Qué ha dicho exactamente? Pues, para ser honestos, el detalle exacto no lo tenemos filtrado al 100%, pero las últimas noticias apuntan a que Can ha reconocido la importancia que Demet tuvo en su vida. Que fue una etapa muy bonita, muy intensa, y que guarda un gran cariño por ella. Un cariño. Palabras mayores, ¿no creéis? Porque a veces cuando las cosas terminan mal, uno prefiere olvidarse de todo. Pero él no. Él habla de ella con una dulzura. Yo lo que creo que está pasando aquí es que Can está empezando a ver las cosas con perspectiva. Quizás con la distancia y el éxito que está cosechando en Italia, se da cuenta de lo especial que fue esa relación. Y claro, en Italia, donde lo adoran, cada palabra que dice se amplifica 1000 veces. Así que imaginaos el revuelo. Hay gente que dice que esto es solo una estrategia de marketing. Que Can sabe perfectamente que hablar de Demet genera titulares y mantiene a la gente interesada en él. Y sinceramente, no lo descarto del todo. El mundo del espectáculo es así de cruel y calculador a veces. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente extraña a Demet? Piénsalo. Están en dos mundos diferentes ahora mismo. Ella aquí y él allá triunfando como una estrella de rock. Y quizás en esos momentos de soledad, cuando las luces se apagan, uno echa de menos a esa persona que estuvo ahí, que lo entendía, que compartía su locura. Y él, al ser una persona tan expresiva, lo ha soltado sin tapujos. Lo que yo sospecho es que Can, ahora que tiene esa libertad de hablar sin tenerla al lado, se permite el lujo de ser sincero. De reconocer que a pesar de los altibajos, Demet fue importante. Y eso en la vida de una persona tan mediática como él tiene un peso enorme. No es un me acuerdo de ella, es un reconocimiento público. Y eso es muy fuerte. Entonces la gran pregunta ahora es, ¿esto significa algo? ¿Podría haber una reconciliación? Muchísimos fans están deseando que sí, ¿eh? A la gente le encantan las segundas oportunidades, sobre todo cuando hay tanta chispa detrás. Pero también hay que ser realistas. Las cosas terminaron por algo. ¿Se habrán solucionado esos problemas? ¿O esto es solo un bonito recuerdo que él quiere mantener vivo? En Italia, están especulando con todo. Que si él la echa de menos, que si ella todavía tiene sentimientos. El salseo está servido. Y nosotros aquí viéndolo todo desde la barrera, intentando descifrar qué hay de verdad en todo esto. Pero, sinceramente, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman está arrepentido de haber roto con Demet Özdemir?